Como dice un buen amigo mío andaluz, a padrinos tú un banquero. Será la frase que tengamos que poner en la campaña electoral siguiente. Esta crisis, en España se han producido 800.000 viviendas, y aquí os ha afectado de una manera profunda en el País Valenciano. Se producían 800.000 viviendas cada año. Y este país no necesitaba tantas viviendas. Eso generó mucho empleo, cada vivienda 2 empleos, 1.600.000 trabajadores trabajando directamente en la construcción, más todos los sectores que estaban alrededor de la construcción y que eran más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras. Todo esto es lo que ahora se ha venido abajo, y motivo de ello es por lo que se está produciendo esta situación dramática de desempleo. Sabéis que estamos ya en los 3.470.000 parados aproximadamente. Sabéis que hay más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras que no perciben ningún subsidio por desempleo. Sabéis que en 827.000 familias de este país no trabaja ningún miembro de la unidad familiar. Sabéis que hay 100.000 expedientes de desahucio de gente que se está quedando con su casa a los bancos porque no pueden pagar la hipoteca. Y no pueden pagar la hipoteca porque se metieron en hipotecas leoninas. Mientras los especuladores se han enriquecido, nos han dejado una legión de jóvenes sin esperanza desde el punto de vista de la hipoteca, con la vida hipotecada por muchísimos años.